¿cómo entiende usted Hebreos capítulo 1, versículo 5, cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Cómo entiende usted esa expresión, te he engendrado? La expresión en Hebreos capítulo 1, el verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando dice la palabra hoy, me da a entender que está hablando de tiempo. Y si está hablando de tiempo, no puede ser la eternidad por atrás, sino entiendo que es su hijo en ser engendrado en la vientre de María. En ese sentido, es todavía el Hijo de Dios, Dios mismo, Cristo Jesús, cuando está en la tierra. Porque dice, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Pues era hijo de Dios desde la eternidad. Y ahora dice, él me será a mi hijo. Está hablando del futuro, está hablando de cuando Cristo viene a este mundo y es el heredero, que dice en el verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces entiendo que está hablando de la encarnación de Cristo Jesús y dice, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. En la encarnación todavía es hijo de Dios eterno y en un nuevo sentido, hijo encarnado. Y el verso 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, también me da la idea que está hablando cuando introduce al primogénito en el mundo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adóranle todos los ángeles de Dios. Así entiendo la expresión engendrado. No en el sentido de que existía el Padre y después fue creado o engendrado, formado el Hijo. Hay versos que vamos a considerar en Pablo que hablan de que no es un ser creado. Amén. Hermano Ricardo, acá tengo otra pregunta. Dice, ¿qué participación tiene el Padre en el engendramiento de Jesús o en la encarnación de Jesús? Bueno, vamos a leer en Mateo 1. El verso 18 dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pasando al verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros. Y hemos leído en el capítulo 3 de Juan que por amor el Padre envió al Hijo. Al enviar al Hijo tenía que enviarlo primeramente para ser puesto en la vientre de la Virgen María. Esto fue el sacrificio que hizo el Padre. La pregunta es, ¿qué parte tuvo el Padre en la encarnación? Parece que el Padre dio al Espíritu Santo para implantar en la vientre de María este nuevo ser que es 100% Dios y 100% hombre. Entonces el Padre entregó, el Espíritu depositó y Cristo nació. Así entiendo la obra de la encarnación. También sabemos que es un misterio y no podemos penetrar mucho dentro de estas cosas. Amén. Hermano Ricardo, acá tengo otra pregunta. Dice, ¿la regeneración que el Espíritu Santo hace en el creyente, en qué consiste?
Vamos a pensar un momento en esto. ¿En qué consiste la regeneración? Pues, como dice en Romanos, como el Espíritu levantó a Cristo, nos dará vida. Entonces, la regeneración que hace el Espíritu Santo es darnos una nueva vida, aparte de la vida terrenal que hemos tenido desde que nacimos. Y en esta vida, yo creo dice en Pedro, que es una nueva naturaleza. ¿Alguien posible me pueden ayudar en el verso exacto de Pedro donde habla de nueva naturaleza? Bueno, el verso 3 del capítulo 1 de primero de Pedro dice, vamos a leer desde el principio del verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicados. Pasaré a Efesios, el capítulo 1, que habla de la obra del Espíritu Santo en la conversión, en la renovación. En Efesios capítulo 1, dándonos el orden de la salvación en los versos 13 y 14. En él, en Cristo Jesús, también vosotros habéis, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En la renovación, en el recibir el Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento, recibimos el Espíritu Santo como aras en sus primicias, y esto nos contiene en los creyentes hasta recibir el sello final y hasta la vida eterna. Pero aquí es hablado como aras de nuestra herencia, y hemos visto en 1 de Pedro 1:2 es santificación. Entonces comienza la obra de apartarnos para las cosas santas. Y si hallamos el otro verso, entiendo que nos es dado nueva naturaleza. Tenemos la naturaleza pecaminosa, pero nos es dado la nueva naturaleza divina, y las dos naturalezas existen en el creyente. Esto habla Gálatas 5:17, el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Así que el cristiano tiene una nueva naturaleza, tiene dos naturalezas que pelean entre sí en sí mismo. Ya, hermano Ricardo, ¿halló el verso? Segunda de Pedro 1:4. ¿Podría ser ese? Por favor, Segunda léalo, de Pedro hermano. 1:4. Léalo, por favor. Ok, dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien. Entonces, el espíritu que nos es dado, el espíritu divino, la naturaleza divina, es contra la corrupción. Lo que nosotros tenemos en la naturaleza natural, la naturaleza vil que recibimos desde Adán y de parte de Adán, es corrupto. Y sabemos que vendrá el día cuando este corrupto se cambia en incorrupción. Pero por mientras tenemos el espíritu divina en nosotros para pelear contra la corrupción, y nosotros junto con el espíritu peleamos y matamos, herimos a esas tendencias corruptas. Amén. Hermano Ricardo,
Acá hay otra pregunta, dice, ¿el Espíritu Santo creó la naturaleza humana de Cristo? ¿Cómo lo hizo? Repíteme, por favor. Ok, dice, el Espíritu Santo creó la naturaleza humana de Cristo. ¿Cómo lo hizo? Esto no creo que nos es dado a entender, pero no creo que sería propicio decir crear, porque tomó de los cielos al Hijo Eterno y le implantó en la vientre de María. Era el mismo Hijo de Dios desde la eternidad que fue implantado, por eso era Dios 100%. Y de María recibió su naturaleza humana, así que Cristo también, como nosotros, los creyentes, tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la humana. Era 100% Dios y 100% humano. De María recibió, y está dado en Lucas, toda la genealogía de María hasta Cristo. Esto es su naturaleza humana que recibió después de 4,000 años de decadencia, con todos las debilidades de la raza humana en aquel entonces. Pero de parte de Dios fue engendrado el mismo Hijo. No creo que fue creado nuevo Dios, no. Tiene que ser Cristo, el eterno Hijo de Dios, implantado como, ¿cómo se dice? Como célula, porque cada célula tiene todas las características de la persona, ¿no? Con el, ¿cómo se dice en inglés? El DNA, ADN, yo creo en español, ¿no? Así que fue plantado, parece una célula, aunque no nos es dicho, pero es suficiente para reproducir todo lo que era la persona entera anterior. Amén. Hermano Ricardo, acá hay otra pregunta. San Juan capítulo 3, versículo 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no nazca de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no tenga vida, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. ¿Cómo entendemos esas dos expresiones? El versículo 5 dice que hay que nacer del agua para entrar al reino de Dios, pero el versículo 15 dice que hay que creer. Bueno, entiendo que nacer de agua especialmente refiere a lo que dice Pedro de nacer de la palabra. Está en, a ver, agua está... Bueno, yo creo que es el primero de Pedro. Estamos usando a Pedro mucho, ¿no? Es en el primero de Pedro 1, verso 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que el agua que menciona a Cristo a Nicodemo, entiendo que es la palabra y el Espíritu, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu y el Espíritu Santo. Y es necesario este nacimiento para ver el reino de Dios. Es decir, es necesario nacer de nuevo. Y Cristo lo repitió varias veces y lo dijo, de cierto, como que no hay manera de evitar esto. El verso 15 de Juan 3 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ver el reino de Dios, como dice en Hebreos también, hablando de esto, nadie verá a Dios, como dice, sin santidad. En Hebreos 12, el capítulo 12 de Hebreos dice... El versículo 14, hermano Ricardo. Hebreos 12, 14. 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad que nos es engendrado por el Espíritu Santo con nuestro
cooperación, nadie llegará al cielo, nadie verá la vida eterna. Esto es un dicho claro, pero la manera para recibir el Espíritu Santo son las cosas celestiales, de los cuales Cristo comenzó a hablar del verso 12 de Juan 3. Si os he dicho cosas terrenales, que es necesario nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo en el corazón, porque nadie verá a Dios sin la santidad que hace el Espíritu Santo en el corazón. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y ahora pasa a las celestiales. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin creer en Cristo, nadie recibe el Espíritu Santo. Sin creer en Cristo, nadie entrará al cielo. Sin recibir el Espíritu Santo, nadie entrará al cielo. Como Romanos 8 también nos dijo, que en el verso 9 de Romanos 8, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo el que acepta a Cristo levantado en la cruz, nuestra justicia en él, en su vida y muerte, es dado el Espíritu de Dios. Todo el que acepte a Cristo le es dado el Espíritu que trae nuevo nacimiento y santificación continua por toda la progresión de la vida cristiana en este mundo. Amén. Hermano Ricardo, acá tengo dos preguntas. Dice la primera, si el hombre está muerto en delitos y pecados, ¿cómo él puede creer y tener fe para ser salvo? Bueno, esta es una pregunta calvinista, porque el calvinista dice que es necesario que Dios primeramente da su espíritu para levantar a un muerto y después él puede creer. Ese es error. La verdad es que había un muerto, y está la historia en la Biblia, un muerto de 4 días, y con la pura voz de Dios fue dado vida. O es decir, que los muertos pueden escuchar la voz de Dios. Posible no pueden escuchar la voz de sus queridos, pero la voz de Dios sí penetra la tumba y Lázaro fue levantado por oír la voz de Dios. Cuando es predicado el Evangelio, es el poder de Dios y esto trae fe. Entonces, tiene que ser predicado el Evangelio para que sea creado fe, que el Espíritu Santo nos da fe cuando escuchamos el Evangelio. No podemos decir como aquel Félix o Festus que dijo, otro día te voy a escuchar de estas cosas, Pablo. No, únicamente cuando nos es predicado el Evangelio podemos tener fe, porque la fe viene en el Evangelio, porque dice la Escritura en Romanos 10:17, la fe viene por el oír. ¿Qué vamos a oír? La voz de Dios, el Evangelio. Por eso, la voz de Dios penetra la tumba y los que están muertos en delitos y corrupción, sí pueden escuchar si es predicado el Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Amén. Bueno, la otra pregunta en realidad la respondió usted porque decía, bueno, voy a leer la pregunta porque estaba en sí completa, pero usted la respondió, dice, si el hombre está muerto en delitos y pecados, ¿cómo él puede creer y tener fe para ser salvo? ¿No tiene primero que ser regenerado o nacer de nuevo antes de poder creer? Y en realidad ahí usted lo respondió con el ejemplo de Lázaro. Sí, primeramente es la fe, después la regeneración. La regeneración no viene antes que la fe. La fe viene por el oír. Leemos de nuevo en Efesios para ver claramente qué es el orden de la salvación en el capítulo 1 de Efesios, perdón. En el capítulo 1 de Efesios da claramente Pablo esta
orden de la salvación y podemos comenzar con el verso 11 para estar más seguro. En él, hablando de Cristo Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Pablo está diciendo, nosotros, yo y otros hermanos en la fe que ya han escuchado el Evangelio, nosotros hemos creído y ahora nuestro destino es la salvación, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos o creíamos en Cristo. Y después el verso 13 dice, ahora Pablo va a pasar de su propia salvación, de haber creído en Cristo, ya recibió la salvación y ahora pasa a los de Éfeso y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué viene primero? Hay que oír la palabra de verdad. Si no he predicado la palabra, no vendrá fe. Entonces dice claramente, en él también vosotros, habiendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, primeramente hay que escuchar, que oír la palabra del evangelio, la palabra de verdad, y después creer. Muchos oyen y no creen, pero si uno oye y cree el evangelio, que viene en tercera posición. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La esperanza todavía es de la redención de la posesión adquirida. Y es una cosa que en el futuro dice, hasta que, esto es futuro. Pero habiendo oído el evangelio, creído el evangelio, les es dado el Espíritu Santo para el nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, la regeneración. No es al revés. No viene regeneración para después fe, para después creer. No, ningún otro orden puede ser. Tiene que ser oír, creer y recibir. No es recibir, creer y oír. No es recibir, oír y creer. Es primeramente oír. En la predicación del evangelio es dado la fe. En la predicación es como los esclavos en los Estados Unidos fueron hechos un decreto de emancipación, que ya no tenían que ser esclavos. Muchos no habían oído las noticias, pero al oír las noticias de que son librados, que son libres, entonces pudieron salir y creer el anuncio y salir. Así que nosotros primeramente oímos el evangelio, creemos el evangelio y después recibimos el Espíritu Santo en renovación. Amén. Muchas gracias, hermano Ricardo. Acá tengo otra pregunta. Dice, ¿cuál es la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo? En este caso, en el creyente. Hay un número de pregoneros de justicia que es sobre el bautismo del Espíritu Santo, que es bueno estudiar. Pueden encontrarlo en nuestro sitio web, que es pregonero de justicia. .org, yo creo, entra ahí, o liferesearchinternational.org, y después entra pregonero de justicia, puede leer este número, es el volumen 1, número 1 de pregonero de justicia, que habla todo sobre estas cosas. La evidencia de haber recibido el Espíritu Santo es fe, amor y esperanza. Es una vida de amor, una vida de creer y una vida que tiene esperanza para la vida eterna. Los frutos del Espíritu, también mencionado en Gálatas 5:22, son evidencia de que uno ha recibido el Espíritu Santo.
El nuevo nacimiento es evidencia que uno ha cambiado de rumbo en la vida. No es que ha llegado a la perfección, sino ha cambiado de rumbo. Ahora no sirve al pecado, sino sirve a Cristo. Amén. Hermano Ricardo, dos preguntas más. Dice, ¿el Padre acompaña al Hijo en la segunda venida? Yo entiendo que sí, porque dice que hay trompeta en Tesalonicenses 4, voz de trueno es el Padre, trompeta, voz del Espíritu Santo, y junto con el Hijo entiendo que las tres personas están viniendo para recibir a la iglesia, porque es el matrimonio del Cordero que va a tener su cena en lugares celestiales. Perfecto. Y la última pregunta, hermano Ricardo, ¿puede el Espíritu Santo llegar a trabajar en el creyente para que el creyente no peque más? Sí, este es el blanco de la vida cristiana, de llegar a no pecar más. La obra del Espíritu Santo en el creyente es continua y sigue hasta terminar su obra en la glorificación. En la glorificación que ocurre un poco tiempo antes de la segunda venida y después del juicio investigador, después de ser borrados nuestros pecados en lugares celestiales, nos es dado la obra final del Espíritu Santo en el tiempo de angustia de Jacob, y a la glorificación ya llegamos a ser completamente sin pecado, sin corrupción de naturaleza. La naturaleza vil es quitado, según habla de la glorificación en el capítulo 8 de Romanos, verso 17 y los versos que sigan.